nunca había tomado en cuenta dedicarme profesionalmente al ejercicio periodístico. Cuando tenía mis estudios en profesional, sí había destacado en los estudios de géneros periodísticos, pero era algo que no me llamaba la atención, era algo a lo cual jamás pensé que me iba a dedicar y a lo que conscientemente alguna vez dije que no me iba a dedicar. La derecha está muy conforme, la derecha es el PRI y el PAN. Están muy conformes con promover que todos los políticos son iguales, que todos son corruptos, que todo es lo mismo, que es un deterioro porque ellos son corruptos. Hay honrosas excepciones. Porque ellos han fallado. Porque son corruptos. Y las circunstancias de la vida me pusieron en este camino, que ha sido un camino fundamental. Porque lo que sí me ha gustado siempre es estudiar los fenómenos sociales, estudiar los temas económicos, los temas políticos. De ahí que estudiamos la maestría, estudiamos posgrado, maestría en Administración Pública y Política Pública, ya con una intención ferviente de dedicarse a las políticas, a la creación de las políticas públicas. Y después de vivir en Monterrey, en Nuevo León, incluso haber hecho un trabajo en colaboración con 4 gobiernos distintos de esta zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, decidí mudarme a la Ciudad de México, a abocarme en un trabajo de políticas públicas, mayormente con mayor profesionalismo, por lo que la capital, por lo que la Ciudad de México representa, por el capital intelectual que hay ahí, el capital social, por toda esta integración económica, cultural, tan rica que se vive en la Ciudad de México y más en los temas sociales. Ahí están grandes decisiones y transformaciones profundas que vive, que padece el país, y entonces por eso decidí mudarme a la Ciudad de México. Por la vía independiente, una candidatura que has venido construyendo. A la presidencia, de izquierda. Pues fíjate, como lo comenté en la charla, que voy por 2 vías. Sí. La vía institucional, buscar construir una candidatura independiente sin partido a la presidencia de la República, y la vía insurreccional, donde yo convoco a la gente a una rebelión no violenta a través de la desobediencia civil. Estoy convencido que debemos obligar a Peña Nieto a renunciar, estoy convencido que debemos convocar a elecciones extraordinarias y a un Congreso Constituyente. Se me hace que eso no hice el suficiente acento en la charla, para restablecer la Constitución del 17 y rescatar todo lo que se ha privatizado: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, petróleo, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Entonces yo creo que esas 2 vías que estoy planteando deben acabar coincidiendo. Alternas y complementarias por un mismo proyecto. Exactamente, y con la idea de construir otro sistema económico. Yo creo que debemos construir otro camino para la humanidad desde México. ¿Pero se puede con la presión global? Sí, mira, yo crecí en una familia donde la teología, yo creo que es diferente, ¿eh? Yo creo que hablar de Dios, darle sentido a la vida es importante. Sí. Yo creo, a fin de cuentas, yo vengo de una familia católica donde mis hermanos estudiaban para ser sacerdotes. Tengo un primo hermano que es sacerdote. Y yo veía estudiar a mi hermano, y yo creo que creer en algo es muy importante. No puedes obligar a nadie a creer en tu Dios. Exacto. Cada quien cree en lo que es importante. A lo mejor meterte en esa cuestión religiosa con la educación, pues termina siendo, pues si yo no creo en eso. Ajá. Pero yo creo que hablar de algo en quien creer, o darle la importancia que tiene que ver creer en algo, un equilibrio entre la fe y la razón, es muy importante. Pero fundamentalmente creer en uno mismo. No, creen pues sí, en la validez. La persona más importante. Exacto. Claro. Por supuesto. Tú eres la persona más importante, no hay nadie igual a ti. ¿Qué más quieres? En este momento estás teniendo este proyecto de promocionar tu libro. ¿Qué otros proyectos tienes ahorita? Pues mira, esto de las pláticas es alentador. Y trabajando ahí, pues yo había hecho una omisión, ¿no? de regresar a las comunidades de origen, de las cuales uno como joven sale, de las cuales sale uno con bastante ambición de triunfar en el mundo, de triunfar en las grandes capitales de la sociedad mexicana, de México, de la República, e incluso de triunfar en el mundo. Por eso muchos tienen pues, estas inquietudes después de estudiar una maestría, de ejercer estudios doctorales en otro país, de mudarte a otro país porque eso representa mayor triunfo.
Pero había una misiva de parte de mi alma mater, que era regresar a las comunidades y cumplir con una misión fundamental de la formación académica de los nuevos profesionistas que iban a incidir y que van a incidir en la República Mexicana. Hay proyectos sociales que requieren atención y más atención. Crear formas donde lleves... no le puedes solucionar la vida a nadie, ni puedes vivir la vida de nadie. Ahí también caemos, pero yo creo que sí crear oportunidades donde la gente puede elegir, decidir, eso sería importante, me gustaría. Es complicado. Así que después regresamos a asumir esta responsabilidad, esta misiva, por nuevamente trabajar por lo que habíamos estado siendo formados, que era retribuir y pagar esta hipoteca social a nuestras comunidades, a nuestras familias, regresar, porque este capital intelectual es una inversión. Aquí te formas en tus comunidades, creces y después es un capital intelectual que se fuga. Por más que vayas a capacitarte, porque esos son los estudios profesionales, estudias en una de las grandes capitales de la República Mexicana, pero esas entidades se quedan en este capital, los explotan, incluso ahora con sueldos más injustos, podría decirse, menos valorables para el ejercicio profesional, y las comunidades se quedan en un rezago. Y ahora los grandes cambios, las grandes transformaciones ocurren cuando vas, te capacitas, pero ese capital de inversión que se hace a través de las nuevas generaciones, le pagas a tu hijo para que vaya a otras universidades, al extranjero a estudiar, regresen a las comunidades y ese capital se reinvierte. Y así crece, hay una reinversión, hay una obtención del capital intelectual que se estuvo invirtiendo durante 5 o 10 años. ¿No es más fácil que le entregue la banda presidencial Enrique Peña Nieto a un miembro de la partidocracia, aunque sea de izquierda, que a un independiente? No, yo creo que a la izquierda no se lo van a entregar ni de partido ni de no partido. O sea, si tú me preguntas, ¿le van a entregar a Morena, a López Obrador? No, hombre, no se la van a entregar. No, se la puede entregar a Margarita, porque son de la misma pandilla de canallas y de criminales. Y así el cambio ocurre en todos los sectores, ocurre en el sector privado, en el sector público, y en eso hemos querido abarcar todo este tiempo, en ser gestores de cambio en todos estos sectores que conforman a la sociedad mexicana. Está en disputa, está en juego, está de forma delicada el Tratado de Libre Comercio. Y el propio canciller Luis Videgaray está tomando pues aquí todo el mando y él está diciendo qué vamos a hacer con México. ¿Tienen razón? Sabemos, está a la luz de todos, Luis Videgaray es un personaje cercano al presidente Donald Trump. También por eso fue puesto en esa posición estratégica del gobierno mexicano. Y esta labor en Opinión y Libertad, esta labor que nos fomenta a dar con voluntad y coraje toda una inversión de recursos en torno a favorecer el debate, pues es una labor, una gestión por la información, por el quehacer público, por el empoderamiento social y por la responsabilidad democrática, por supuesto. En Uno por Uno buscamos generar la batalla de las ideas para escuchar las distintas voces que no necesariamente tienen que conciliar o concordar en un punto de acuerdo, sino que esa diferencia de percepciones para entender la realidad es lo que llena de información y lo que nos proscribe para generar consenso y progreso. Nuestra colaboración en este programa, en esta producción, es justamente para el entendimiento. Es situar el conocimiento social actual y cómo está repercutiendo eso en nuestras vidas en la República Mexicana. Y así saber qué podemos hacer y hacia dónde queremos ir. Porque en la diferencia de opiniones podemos lograr encontrar la verdad. Así se busca con los cuestionamientos, con las interrogantes. En Uno por Uno, Opinión y Libertad buscamos eso, cuestionar la realidad, ser curiosos. Muchos dicen que la ley 3 de 3 es una simulación, porque ¿cómo puedes confiar en que los políticos van a aprobar una ley que va a ir en contra de la corrupción que ellos mismos han venido a gestar, que ellos mismos han venido a ocultar? Que esos recursos no vayan a parar a la casa de un político que ganando 100,000 pesos mensuales
su casa al cabo de 5 años de trabajo pueda valer $10 millones, que esto sería prácticamente imposible. Siguen ocurriendo las censuras a los periodistas, siguen ocurriendo estos atropellos a las personas que se dedican a difundir la información, a investigar, a revelar situaciones que no están competentes dentro de la función pública, que no resguardan pues una situación de integridad en los funcionarios públicos, en las instituciones que representan a la sociedad y donde deben pues ellos resguardar un ámbito de seguridad, de paz, de justicia, de equidad, de derechos, de defensa, etcétera. Esto no sucede en México y nuevamente tuvimos el asesinato de una importante periodista de La Jornada. Acaba de urgir al PAN de que ya defina su candidato porque es importante gestar la unidad para el 2018. Pero Margarita Zavala siguen sin levantar. Cada día que pasa se desmitifica esta leyenda urbana de que Margarita Zavala era la gran mente brillante, una persona mucho más inteligente que Felipe Calderón, una persona que sí sabía gobernar, una persona de enorme capital político al interior del PAN. Hoy se desdibuja. Entrevista tras entrevista, declaración tras declaración, Margarita Zavala deja ver que está cansada y se ve desesperada. Donald Trump con el presidente de los Estados Unidos. Lilian Tintori ha estado viajando por todo el mundo. Se reunió con el Papa, se reunió con líderes del Senado mexicano, con el propio Senado mexicano, se reunió con Felipe Calderón, se reunió con Obama, se reunió ahora con Donald Trump. Entonces un trabajo donde ella ha estado pugnando porque la región haga algo al respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, que no se queden callados. Y ante esto también el periodista Jorge Ramos ha estado haciendo una labor permanente por denunciar lo que sucede en Venezuela. Pero el gobierno de Venezuela dice, ustedes están pintando una realidad que no es así. ¿Y por qué no le dicen algo a México? ¿Por qué no dicen algo sobre la masacre de los maestros en México? ¿Por qué no dicen algo sobre los periodistas asesinados en México? Sobre todo, Eric, porque el gran negativo que tiene Margarita, y que yo sigo pensando que es un gran negativo, que no es un activo, ¿Es Calderón? Es Calderón, y es la guerra de Calderón. O sea, es que nadie puede ahí... Dijo Manuel Cloutier, yo no sé cómo le va a hacer, pero él... Sí. Yo no sé qué tiene que hacer. ¿Divorciarse? Sí. Y Felipe Calderón ahí está con ella y ahora regresa y ahora finge un divorcio, no sé, pero... Sí. Es que mira, ante la triste situación que vive el país y ante el flaco liderazgo de Enrique Peña Nieto, muchos ciudadanos tienden a glorificar al presidente anterior. Por eso en el periodismo siempre estamos trabajando por ponderar la integridad, por ponderar la ética humanística, el humanismo. Pero no estoy trabajando para apoyar a López Obrador, no estoy trabajando para declinar en favor de López Obrador, Okay. No quiero ir detrás de López Obrador, quiero ser presidente de la República. Ponderar todo eso en nuestros trabajos de comunicación, en nuestro impacto, en el impacto que generamos con los políticos. Siempre fomentar las preguntas, fomentar las interrogantes, los cuestionamientos desde este lugar donde ocurre la ética, el humanismo, la integridad. El Partido Acción Nacional, con ejemplo del Estado de Guanajuato, ha sido un partido hegemónico, transeccional. ¿Cómo hacer para lograr la alternancia aquí? Es que no es suficiente la alternancia porque a lo mejor llega el PRI otra vez. Pero también para que esa No. alternancia se sujete a un proyecto de nación, Tienes ¿no? que hacer una rebelión. ¿Por qué no hacen algo y dicen sobre toda esta crisis alimentaria que tiene a muchos niños en la pobreza extrema, muriéndose de hambre? Y nos olvidamos de muchísimas cosas. Claro. ¿No? ¿Qué diferencia con Calderón? Cuando de verdad teníamos presidente, una voz de líder. Sí, increíble. Y se les olvida el pacto con el Bester Gordillo, las posiciones que le dio en el gobierno, cómo el Bester Gordillo pisoteaba a Vázquez Mota en la Secretaría de Educación Pública, la guerra contra el narco sin estrategia clara, lo que detonó, que seguimos viviendo César ahora. Nava, en César Pemex. Nava, ¿qué tal? El departamento que tenía. Calderón destruyó al PAN porque hizo lo que quiso. ¿Por qué a México no le dicen nada en esta organización de los Estados Americanos, donde pasan miles de atropellos, donde los periodistas no pueden ejercer su profesión, donde la sociedad, los empresarios viven amenazados por el crimen organizado? ¿Por qué no dicen nada ahí? Y por el otro lado, Vázquez Mota
Dice que no es priista, dice que es panista, dice que es antisistema, dice que es la oferta política verdadera, que es la que va a dar un cambio en el Estado de México. Pero es gran amiga de Peña Nieto. Por supuesto. Recibió millones de pesos de parte de Peña Nieto. Más de 1,000 millones de pesos a su fundación. ¿A quién apoya Bueno, Peña Nieto? Tiene dos ahí que sirven a sus favores. Del Mazo Bueno, a ver. o Josefina, con cualquiera de ellos dos, Peña gana. Esa es la gran jugada de Peña Nieto. Vamos a ahondar, si quieres, en ese punto Ajá. que comentó el periodista Salvador García Soto hace algunas semanas en una columna que tituló El Pacto Peña-Anaya. Que bueno, yo creo que la reunión no era tan secreta porque pues se reveló no era esa. tan secreta que ahorita la estamos platicando aquí, que Anaya dijo que sí había ido a hablar con Peña Nieto. No dijo de qué, pero sí hablaron. Sí fui. El punto de Salvador García Soto y de sus fuentes es que Peña le habría dicho, y es que yo creo que aquí viene lo ilógico, A y ver. ahorita lo comentamos. Peña le habría dicho a Anaya que le ofrecía su apoyo para el gobierno del Estado de México a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y que también le ofrecía el apoyo del PRI para el 2018 con tal de que no ganara Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es lo ilógico de esto? Pues que Peña estaría entregando dos cosas a cambio de nada. Va César Nava, va Germán Martínez, va el que se me pega la gana. O sea, entonces Ajá. no podemos desafanar a Margarita de Felipe De toda Calderón. esa historia. No lo podemos desafanar. Hubo omisión de su voz. Le preguntan sobre la guerra y Margarita no sabe qué decir. La guardería ABC de su prima. La guardería Tráfico de ABC, influencias, salió por exonerada. supuesto, también, ¿Qué pasó? También. Y le preguntan a Margarita qué va a pasar con la relación con Donald Trump y termina hablando de frijoles y de semillas. Ahora, a ver, Josefina Vázquez Mota, más de 1,000 millones de pesos recibió su Fundación México Podemos, de los cuales más de 100 no comprobó, sabía. ¿Qué onda? Según la Auditoría Superior de la Federación, no se sabe en qué se gastaron esos más de 100 millones de pesos. Ajá. Y se sale por la tangente, o sea, se desdibuja de una manera No, fue brutal, patético. brutal. Bueno, ¿cómo se atreve Josefina Vázquez Mota a dar un discurso donde habla de moralidad, de que ella va a ser la que quiebre con el sistema corrupto del Estado de México? Donde se muestra como una candidata diferente, que no es parte de las mafias que han gobernado? ¿Cómo se atreve Josefina Vázquez Mota? A ver, y otra cosa, Eric. En esa reunión donde Josefina dio un discurso, de veras para dormirse, porque qué manera de hablar. Bueno, en lo personal, a mí me duerme, me aburre totalmente y tiene una cara muy falsa desde mi punto de vista. Ok. Falsedad es la que expresa Josefina Vázquez Mota desde mi punto de vista. Pero bueno, más allá de los virtudes que pueda Quiero tener como un política. Estado de México. Nada ni nadie podrá detenernos. Nada ni nadie. Ay, qué flojera. Qué flojera. Y la cara aparte, el aire, cabrón. Jálalo bien. Sí, claro. Y la cara de Felipe Calderón detrás lo decía todo. Felipe Calderón no hallaba qué hacer. Pues decían que hasta se había echado unas cubas. Bueno, no sé. hicieron un meme ahí donde pasan una caguama que está por Felipe Calderón. Pero mira, es que si nos ponemos a escarbar un poco el pasado, Calderón sepultó a Josefina cuando era candidata. Exacto. Calderón la hizo perder, Calderón se olvidó de ella, Calderón la traicionó porque Josefina tuvo la osadía de pelearle a Ernesto Cordero la candidatura presidencial y eso Calderón no se lo perdonó. ¿Quién les cree ahora que están muy juntos y muy contentos y muy como amigos? Por favor, hombre. ¿Creen que uno es idiota y que uno no se va a dar cuenta? Por favor. Les convenía obviamente una fotografía donde aparecieran todos. Y ese ha sido siempre el compromiso, que a través de esta presión social que puede ocurrir cuando ejerces el periodismo, ocurran las transformaciones sociales que se requieren para tener buenas comunidades que vivan en paz, que tengan paz social, donde las familias se desenvuelvan y se desarrollen propiamente. Hoy es inaudito y es lamentable que vivamos en una sociedad donde se ha perdido la cohesión social, donde antes comunicarse con el vecino era una cosa cotidiana, era una cosa familiar, era una cosa verdaderamente asombrosa, rica.
un enriquecimiento verdaderamente notable de la relación que ocurría entre vecinos, entre miembros de una comunidad, entre miembros de una clase social, y cómo eso permeaba en la armonía de toda una comunidad, de toda una sociedad, y cómo se va contagiando esto, esta visión, esta cosmovisión, esta gran cultura que ocurre entre comunidades, conforman un estado, que al final de cuentas conforman una república, y que eso hace atractivo a la humanidad, que eso hace atractivo a otros países para venir a estudiar soluciones, para venir a entender el espectro humano, cómo esto se desenvuelve y se desarrolla distintamente acorde a las situaciones económicas, a las situaciones climatológicas que padece cada lugar, cada sociedad respecto a ello. Hay un músculo de ciudadanos indignados, Sí. irritados, enojados, que buscan ya erradicar al Estado mexicano. No. Buscan apostarle a la libertad individual en toda su expresión, sin ningún gobierno, sin ninguna autoridad, sin ninguna república. Bueno, no creo, porque eso sería un movimiento anarquista y sería... Pero es un Estado superior de la libertad, ¿no? Sí, no, yo estaría de acuerdo en que se llegara a un estadio de ese tipo. No tengo estadio, no tengo problema. Por eso regresé, por eso he estado trabajando, para pagar mi hipoteca social. Pero no está la gente hacia allá, hombre. La gente está más bien solo pensando que son los políticos. No está pensando en que si los quita ya se va a resolver solo, y su actitud, la actitud de la gente es honesta, es de compromiso, O sea, es de ¿cómo servicio. concibes la política entonces para que te siga alentando? Es que tiene que a ese- haber una rebelión de la gente para abrir un camino, primero a una serie de instituciones que les sirvan. Ok. Y cuando esas instituciones les estorben, pues ya deshacerse de toda institución. Es decir, puede permitieron el ir. ejercicio del Estado. Por eso regresé, por eso he estado trabajando para pagar mi hipoteca social, retribuir a quienes me apoyaron en un principio, por acceder a conocimiento, a formaciones más integrales en el tema de conocimiento. ¿Cómo? Pervirtieron el ejercicio del No, Estado. no está pervertido, el Estado funciona como debe funcionar otra Ok, vez. pero ¿Por para qué? mal. No es para mal, Ajá. no es un problema moral. Ok. A ver, es económico. que el empresario tenga, que 16 mexicanos tengan 143 mil millones de dólares no es un problema moral. Así funciona el sistema. Que la empresa italiana haya encontrado el petróleo ahí no es un problema inmoral, ahí ha estado siempre, se lo están regalando. Esa ha sido mi bandera y ese ha sido fundamentalmente el compromiso firme por el cual he estado trabajando todos estos años. Toda esta contribución es en torno a desarrollar la economía, a desarrollar nuestra política, a desarrollar nuestra cultura en esta comunidad. Porque cobardía es, pudiendo estar mejor, no trabajar por estar mejor. Y si ellos se los regalan está muy bien, porque así funcionan las reglas económicas. Que a las industrias automotrices les regalen el terreno, el agua, la luz, los impuestos, el trabajo de los mexicanos no es un problema moral ni de corrupción de nuestros políticos. Si no se hace aquí, la hacen en China o en la Conchinchina o en donde les den esas condiciones, porque así funciona el capital. Lo que nosotros tenemos que terminar es con ese sistema, que lo importante es la concentración de riqueza y no el ser humano, la vida y el planeta. Lo que debe ser lo más importante es el ser humano, la vida y el planeta, y tenemos que hacer un cambio hacia allá. Y si hacemos un cambio hacia allá y llegamos a la conclusión que no se necesita ningún Estado y que se puede organizar el pueblo para funcionar sin ninguna institución, pues lo hacemos. Porque además pongo un ejemplo de algo que funciona así actualmente, el Internet. La gente da lo que quiere y se lleva lo que necesita. Por supuesto, Pero es política. La cara de Felipe Calderón lo decía todo. Estaba que moría del aburrimiento y se veía que no quería estar en ese lugar. Con esos antecedentes, Josefina Vázquez Mota pretende ganar el Estado de México. Nuestro proyecto es un proyecto que trabaja por abrir espacios para la libertad. En regímenes autoritarios no es posible que se ejerza la libertad. Es el pueblo el que se tiene que rebelar y el que tiene que abrir el camino. a las instituciones, ¿no? Pues que las quite. Si le estorban, que las haga a un lado. Si se burlan las instituciones de él, ¿por qué va a seguir aceptando? Si te roban, A ver, otra vez lo de Dafne. O sea, la violan, están todas las evidencias, se burlan de ella y vas a decir, ay, no, yo respeto las instituciones. Pues sí, los violadores que queden impunes. Pues no, tienen que ir a la cárcel. Las instituciones están torcidas y tienen que ser modificadas. O sea, porque si... ¿Cómo presionas un cambio, una transformación así?
Antes. Ok. Antes. El Bronco en Nuevo León llegó como independiente. Sí. Hizo una hazaña. Ganó. Y está haciendo lo mismo. Entonces no es un problema de independiente, no se está oyendo. Aunque tienes que cambiar el sistema económico. Acabó Tienes que siendo lo partidista, mismo. ¿no? Es partidista, hombre, si venía se del sumó PRI. Movimiento Ciudadano, Encuentro Social. No, y venía del PRI, hombre. Y además tienes que hacer política con lo que hay, pues ni modo que lo hagas con marcianos. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya tristeza, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se nace a la vida eterna. ¿Has pensado en ahora dedicarte al fútbol, pero desde la área técnica, desde esta posición tan importante del director técnico? Mira, un amigo me habló, juega en primera división y me dijo que quiere que le ayude con la cuestión contractual, con su representación. Suena interesante. Pero te soy honesto, si algo he encontrado de adrenalina en la vida es dirigir. Dirigir. Sí. Es lo que más te llama la atención ahorita. Sí, pero yo creo, y con perdón del fútbol, yo creo que el fútbol es lo más importante de lo menos importante en nuestro país. Nuestra producción es una producción que coadyuva al ejercicio de la libertad. Por eso los medios de comunicación, cuando son dirigidos por periodistas, contribuyen a la causa de la libertad. Y esa es la principal misión, contribuir a la causa de la libertad. ¿Cómo? Diciendo la verdad. Vivimos en uno de los países en América Latina, en México. México y Colombia son los dos países en América Latina donde más periodistas asesinan, donde creen que matando periodistas se va a matar la verdad, donde creen que matando periodistas van a inhibir la causa de la promoción del debate. Y eso no puede seguir sucediendo. Por eso hay un acto heroico y hay un enorme romanticismo en el ejercicio del periodismo, porque estás ejerciendo un acto heroico, porque no son circunstancias normales donde se respeta la noticia, donde se respeta la promoción del debate, donde se respeta la difusión de las ideas y el tratamiento a las causas que verdaderamente nos están importando a través de la noticia, a través de las voces, de las expresiones de los líderes políticos, de los hacedores en tomas de decisiones, en cómo se está encauzando la economía de un país, el desarrollo de un país y los datos duros. ¿Cuánta pobreza tenemos? ¿En qué lugar en el mundo estamos respecto a los niveles educativos, a los niveles de desarrollo y sobre todo de armonía y paz social?